En los rincones más ocultos de nuestro planeta, existen aves tan extraordinarias que parecen criaturas surgidas de un sueño, de una leyenda antigua o incluso de otro mundo. Algunas brillan como joyas vivientes bajo la luz del sol, otras poseen colores imposibles, cantos misteriosos o formas tan extrañas que desafían toda lógica de la naturaleza. Y hoy, en Bestias Ocultas, emprenderemos un viaje fascinante para descubrir las 20 aves más hermosas, raras y sorprendentes del mundo. Prepárate para ver criaturas que muy pocas personas han tenido la suerte de contemplar. Antes de comenzar, suscríbete ahora mismo a Bestias Ocultas, activa la campana y comparte este video con otros amantes de la naturaleza, porque lo que estás a punto de ver podría cambiar para siempre tu forma de mirar el mundo animal. Número de posición 20. Colibrí pico de hoz. En las selvas tropicales de América Central y del Sur, vive un colibrí que parece haber sido diseñado por la propia fantasía de la naturaleza. El colibrí pico de hoz deslumbra por su extraordinario pico curvado, una estructura perfecta moldeada por millones de años de evolución para alcanzar el néctar oculto en flores imposibles para otras aves. Cuando vuela, se mueve con una velocidad casi sobrenatural, suspendiéndose en el aire como una diminuta criatura mágica cubierta de reflejos verdes y violetas. Además de alimentarse de flores, captura insectos en pleno vuelo con una precisión asombrosa. Su figura elegante y su vuelo hipnótico convierten cada aparición en una escena digna de un documental cinematográfico inolvidable. Número de posición 19. Cala o bicorne. Entre las densas selvas asiáticas, emerge una de las aves más imponentes y extravagantes del planeta, el cala o bicorne. Su gigantesco pico amarillo, coronado por una estructura ósea semejante a un casco, le otorga la apariencia de una criatura ancestral perdida en el tiempo. Cuando atraviesa el bosque con sus enormes alas, el sonido de su vuelo resuena como un viejo motor golpeando el aire tropical. Pero su comportamiento reproductivo es aún más extraordinario. La hembra se encierra dentro de un árbol sellando la entrada con barro y restos orgánicos, dejando solo una estrecha abertura por donde el macho la alimentará durante meses. Una estrategia evolutiva fascinante que transforma su historia en una de las más increíbles del reino animal. Número de posición 18. Anambé barbudo. Oculto entre las brumas verdes de los bosques tropicales de Colombia y Ecuador, vive el misterioso anambé barbudo, un ave tan rara que observarla en libertad es casi un privilegio reservado para unos pocos exploradores afortunados. Los machos poseen una impresionante barba de plumas oscuras que cuelga bajo su garganta y que utilizan durante elaborados rituales de cortejo para impresionar a las hembras. Su aspecto elegante y enigmático le da una apariencia casi aristocrática entre las aves tropicales. Sin embargo, detrás de su belleza se esconde una realidad preocupante. La destrucción acelerada de las selvas amenaza seriamente su supervivencia. Cada encuentro con esta ave representa un recordatorio del frágil equilibrio que aún existe en la naturaleza salvaje. Número de posición 17. Urutau. Cuando cae la noche sobre las selvas sudamericanas, aparece una de las aves más misteriosas y perturbadoras del continente, el urutau. Su capacidad de camuflaje es tan perfecta que puede permanecer inmóvil durante horas confundido completamente con la corteza de un árbol. Muchos viajeros han pasado junto a él sin darse cuenta de que observaban a una criatura viva. Pero el verdadero misterio comienza cuando rompe el silencio de la noche. Su canto melancólico, profundo y fantasmal, ha dado origen a innumerables leyendas indígenas y relatos sobrenaturales. El urutau parece un espíritu del bosque atrapado entre las sombras, una criatura nocturna cuya presencia despierta fascinación, respeto y un extraño escalofrío imposible de olvidar.
Número de posición 16. Fragata común. Sobre los inmensos océanos tropicales, planea una de las aves marinas más espectaculares del planeta, la fragata común. Durante gran parte del año parece un ave elegante y discreta, pero cuando llega la época de reproducción, los machos protagonizan una de las transformaciones más impactantes del mundo animal. Inflan una gigantesca bolsa roja en su garganta hasta convertirla en un brillante globo escarlata visible desde enormes distancias. Bajo el sol del océano, este espectáculo parece una ceremonia salvaje llena de color y dramatismo. Además de su belleza, las fragatas son maestras absolutas del vuelo. Pueden permanecer horas suspendidas en el aire, aprovechando las corrientes marinas sin apenas mover las alas. Número de posición 15. Jacana africana. En las tranquilas aguas de África subsahariana, camina una criatura que parece desafiar las leyes de la física. La jacana africana posee dedos increíblemente largos que distribuyen su peso sobre la vegetación flotante, permitiéndole literalmente caminar sobre el agua. Su plumaje mezcla tonos castaños, negros y blancos, creando una silueta elegante bajo la luz dorada de los humedales africanos. Pero lo más sorprendente de esta especie es su peculiar comportamiento social. Las hembras dominan grandes territorios y pueden aparearse con varios machos, mientras son ellos quienes incuban los huevos y protegen a las crías. Cuando los polluelos se sienten amenazados, se esconden bajo las alas del padre, creando una escena tan extraña como fascinante. Número de posición 14. Pavo ocelado. El pavo ocelado parece una joya viviente escondida entre las antiguas selvas de Centroamérica. Sus plumas iridiscentes brillan con tonos verdes esmeralda, turquesas eléctricos y reflejos dorados que cambian bajo la luz como si estuvieran hechos de metal precioso. Cada movimiento de esta ave crea destellos hipnóticos que la convierten en una de las especies más bellas del planeta. A diferencia de otros pavos, el ocelado posee un aspecto mucho más exótico y elegante, casi irreal. Durante la época de apareamiento, los machos despliegan espectáculos visuales impresionantes para atraer a las hembras. Aunque pueden volar, prefieren correr velozmente entre la vegetación, desapareciendo entre las sombras de la selva como auténticos fantasmas de colores. Número de posición 13. Kiwi. En las noches silenciosas de Nueva Zelanda, habita una de las aves más extrañas y entrañables jamás conocidas, el kiwi. Su cuerpo está cubierto por plumas que parecen pelo, dándole la apariencia de un pequeño mamífero más que de un ave. Sin embargo, lo más asombroso es el tamaño gigantesco de sus huevos, considerados proporcionalmente los más grandes del mundo en relación con su cuerpo. Su largo pico flexible está equipado con terminaciones sensoriales extremadamente sensibles, capaces de detectar movimientos bajo tierra incluso en absoluta oscuridad. Gracias a esta adaptación, puede localizar gusanos e insectos ocultos bajo el suelo del bosque nocturno. El kiwi representa millones de años de evolución única aislada en las islas neozelandesas. Número de posición 12. Campanero de Nicaragua. Si alguna vez existió un ave capaz de parecer una criatura extraterrestre, probablemente sea el campanero de Nicaragua. Los machos poseen 3 largos apéndices negros, colgando desde la base del pico, creando una apariencia surrealista que parece imposible dentro del mundo real. Cuando el viento mueve estas extrañas estructuras, el ave adquiere un aspecto aún más inquietante y fascinante, pero su extravagancia no termina ahí. Su canto metálico y penetrante atraviesa las montañas húmedas de Centroamérica como una señal proveniente de otro planeta. Mientras las hembras permanecen discretamente camufladas, los machos se exhiben orgullosos entre las ramas altas, transformando la selva en un escenario salvaje lleno de misterio y belleza primitiva.
posición 11. Ave del paraíso de Alberto. Y llegamos al ave que parece desafiar toda lógica de la naturaleza. El ave del paraíso de Alberto es una auténtica obra maestra evolutiva escondida en las montañas de Nueva Guinea. Los machos poseen largas plumas ornamentales que emergen desde la nuca, como cintas negras de terciopelo, capaces de transformarse en figuras hipnóticas. Durante sus rituales de cortejo, sus movimientos son tan precisos y teatrales que parecen una danza cuidadosamente ensayada durante siglos. Cuando los primeros ejemplares llegaron a Europa, muchos científicos creyeron que eran falsificaciones creadas por artistas exóticos. Y no era para menos. Su apariencia parece demasiado perfecta para pertenecer al mundo real. Esta criatura representa uno de los mayores espectáculos visuales jamás creados por la evolución. Número de posición 10. Rockfowl de cuello blanco. Oculta entre los bosques rocosos y húmedos de África Occidental, habita una de las aves más extrañas y enigmáticas del planeta, el rockfowl de cuello blanco. Su apariencia parece salida de una película de fantasía oscura. Posee un cuello alargado, un cuerpo cubierto de plumas grisáceas y una cabeza desnuda de tonos amarillos intensos marcada por inquietantes círculos negros alrededor de los ojos, como si llevara una máscara ancestral. A diferencia de muchas aves, rara vez surca los cielos durante largas distancias. Prefiere desplazarse entre las sombras de la selva mediante saltos rápidos y vuelos cortos. Además, construye increíbles nidos de barro sobre paredes rocosas, demostrando una inteligencia y adaptación extraordinarias. Número de posición 9. Rey zopilote. Pocas aves en el mundo poseen un aspecto tan impresionante y casi sobrenatural como el rey zopilote. Su cabeza desnuda parece pintada por un artista surrealista, mezclando tonos rojos, naranjas, amarillos y violetas en un rostro imposible de ignorar, cuando extiende sus enormes alas negras y blancas sobre las selvas tropicales de América. Transmite la presencia de un auténtico soberano del cielo. Aunque muchos lo relacionan con la muerte por alimentarse de cadáveres, esta ave cumple una función vital en el equilibrio natural, evitando la propagación de enfermedades. Su poderoso pico puede desgarrar pieles imposibles para otros carroñeros. Sin embargo, la destrucción de los bosques amenaza cada vez más la supervivencia de esta fascinante especie. Número de posición 8. Alca crestada. En las frías y remotas islas del Pacífico Norte, vive una pequeña ave marina que parece diseñada por la imaginación de un artista fantástico. El alca crestada destaca por su elegante penacho negro, sus ojos blancos brillantes y las delicadas plumas ornamentales que se extienden desde sus ojos como si fueran pinceladas de nieve flotando en el viento. A pesar de su tamaño reducido, forma colonias gigantescas de millones de individuos que convierten los acantilados en un océano viviente de plumas y sonidos. Sin embargo, detrás de su belleza existe un fuerte carácter territorial. Estas aves defienden ferozmente su espacio, mientras sobreviven en algunos de los ambientes más extremos y helados del planeta. Número de posición 7. Gallina onagadori. Desde los antiguos jardines imperiales de Japón, emerge una criatura tan elegante que parece un símbolo viviente de la perfección. La legendaria gallina onagadori es famosa por poseer una cola infinita, capaz de superar los 10 metros de longitud, creando una imagen majestuosa que deja sin palabras a cualquiera que la observe. Cuando estas aves caminan lentamente, sus plumas se deslizan como ríos de seda iluminados por el sol. Durante siglos, fueron criadas exclusivamente por la nobleza japonesa y actualmente son consideradas un tesoro nacional. Sin embargo, mantener semejante belleza requiere cuidados extremos, paciencia y dedicación absoluta, convirtiendo a esta ave en una auténtica joya viviente del mundo animal. Número de posición 6.
Mau. En las profundidades húmedas y misteriosas de Sudamérica, habita un ave tan extraña que muchos viajeros aseguran sentir escalofríos al escucharla. El Mau posee una cabeza desnuda de intenso color azul y una mirada salvaje que le otorga una apariencia casi prehistórica. Pero lo más impactante no es su aspecto, sino su voz. Su canto grave y aterrador recuerda al rugido lejano de un gran felino escondido entre la oscuridad de la selva. Muchas personas llegan a confundirlo con una onza o un jaguar. Se alimenta principalmente de frutas e insectos, desempeñando un papel esencial en el ecosistema tropical. Aún así, sigue siendo una de las aves más misteriosas y perturbadoras de América del Sur. Número de posición 5. Colibrí de cabeza magenta. Pequeño como una chispa de luz, este colibrí parece poseer magia en cada movimiento. El colibrí de cabeza magenta deslumbra gracias a un fenómeno natural extraordinario. Sus plumas cambian radicalmente de color dependiendo de la luz y del ángulo desde el que se observe. En un instante puede parecer verde esmeralda y segundos después transformarse en un intenso tono púrpura o magenta brillante. Este efecto iridiscente convierte cada vuelo en un espectáculo visual hipnótico. Además de su belleza, su velocidad y precisión son asombrosas. Su largo pico especializado le permite alimentarse del néctar de flores diminutas, mientras permanece suspendido en el aire como si desafiara las leyes de la física. Número de posición 4. Faisán Temmink. El Faisán Temmink parece una criatura nacida de un sueño oriental. Su plumaje mezcla rojos ardientes, azules metálicos, tonos dorados y reflejos anaranjados que brillan entre la vegetación de los bosques montañosos de Asia como si fueran llamas vivientes. Durante la época de apareamiento, los machos realizan uno de los espectáculos más fascinantes de la naturaleza. Inflan la piel de su cuello y ejecutan movimientos elegantes y teatrales para cautivar a las hembras. Cada danza parece una coreografía perfectamente diseñada por la evolución. Además de su belleza incomparable, estas aves desempeñan un importante papel ecológico, dispersando semillas y ayudando al equilibrio de los ecosistemas forestales donde habitan. Número de posición 3. Loro calvo. Sí, existe un loro completamente calvo, y su aspecto es tan extraño como fascinante. El loro calvo de Brasil posee una cabeza desnuda de intenso color naranja que contrasta brutalmente con el verde brillante de sus plumas, creando una apariencia única dentro del mundo de los citácidos. Durante décadas fue confundido con ejemplares jóvenes de otras especies hasta que finalmente fue reconocido oficialmente en el año 2002. Habita selvas húmedas y suele anidar en troncos huecos, alimentándose principalmente de frutas tropicales. Aunque su aspecto pueda parecer extraño al principio, esta peculiar ave se ha convertido en una auténtica joya biológica que demuestra hasta dónde puede llegar la creatividad de la naturaleza. Número de posición 2. Hoatzin. El Hoatzin es una de las aves más primitivas y extrañas que aún sobreviven en nuestro planeta. Con sus ojos rojos, cresta anaranjada y un aspecto casi reptiliano, parece una criatura atrapada entre la era de los dinosaurios y el mundo moderno. Sin embargo, lo más increíble ocurre cuando sus crías nacen. Los pequeños poseen garras funcionales en las alas que utilizan para trepar ramas y escapar de depredadores antes incluso de aprender a volar. Esta asombrosa adaptación ha fascinado durante décadas a científicos y biólogos evolutivos. Habita pantanos y selvas inundadas de Sudamérica, alimentándose principalmente de hojas y frutos, algo extremadamente raro entre las aves modernas. Número de posición 1.
Campanero amazónico. Entre las copas más altas de la Amazonía, resuena uno de los sonidos más poderosos del reino animal. El campanero amazónico no solo destaca por su plumaje blanco brillante y el extraño apéndice carnoso que cuelga de su pico, sino por emitir uno de los cantos más fuertes jamás registrados en un ave. Su llamada metálica atraviesa la selva como una explosión sonora capaz de escucharse a kilómetros de distancia. Los científicos creen que esta increíble potencia vocal juega un papel decisivo durante el cortejo. Mientras las hembras permanecen camufladas entre la vegetación, los machos se exhiben orgullosamente sobre ramas elevadas, convirtiendo la selva amazónica en un auténtico escenario salvaje y fascinante. Después de contemplar aves tan increíbles, resulta imposible no sentir admiración por la inmensa creatividad de la naturaleza. Cada una de estas especies representa millones de años de evolución, adaptación y supervivencia en algunos de los lugares más salvajes y remotos de la Tierra. Sus colores, formas, comportamientos y sonidos no son simples coincidencias, son auténticas obras maestras vivientes creadas por la vida a lo largo del tiempo. Vivimos en un mundo donde muchas veces las personas se alejan de la naturaleza y olvidan que compartimos este planeta con criaturas extraordinarias que también sienten, luchan por sobrevivir y forman parte del equilibrio natural que mantiene viva la Tierra. Algunas de las aves que vimos hoy están amenazadas por la destrucción de los bosques, el cambio climático, la contaminación y la pérdida de sus hábitats naturales. Y lo más triste es que muchas podrían desaparecer antes de que futuras generaciones tengan la oportunidad de admirarlas. Por eso videos como este no solo buscan entretener o sorprender, también buscan despertar curiosidad, respeto y amor por el mundo natural. Porque cuando una persona aprende a admirar la belleza de un ave exótica, también comienza a comprender la importancia de proteger los ecosistemas donde habita. Y cuando entendemos eso, damos el primer paso hacia un mundo más consciente y humano. La naturaleza nos enseña algo maravilloso. No existe una única forma de ser bello. Algunas aves destacan por sus colores brillantes, otras por sus extraños comportamientos o por su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas. Cada una es diferente, y precisamente en esa diversidad reside la verdadera riqueza del planeta. Ese mismo mensaje puede aplicarse también a la humanidad. Las diferencias culturales, físicas y personales son las que hacen único nuestro mundo. Igual que en la naturaleza, la diversidad es una fuerza, no una debilidad. Además, estas aves nos recuerdan que todavía existen misterios increíbles esperando ser descubiertos. En una época donde parece que todo ya ha sido explorado, la naturaleza continúa sorprendiéndonos con criaturas capaces de desafiar nuestra imaginación. Y quizás esa sea una de las razones por las que el ser humano nunca dejará de sentirse fascinado por el mundo salvaje. Ojalá este video inspire a más personas a valorar los bosques, las selvas, los océanos y cada rincón donde la vida aún florece de manera libre y extraordinaria. Porque proteger la naturaleza no significa únicamente salvar animales hermosos, significa proteger el futuro de nuestro propio planeta. Cada ave que vimos hoy representa una pequeña chispa de la inmensa maravilla que existe en la Tierra. Y mientras sigan volando libres en los cielos del mundo, todavía habrá esperanza, belleza y magia en nuestro hogar llamado planeta. ¿Y tú? ¿Cuál de todas estas aves increíbles fue la que más te impresionó? Déjalo en los comentarios porque queremos conocer tu opinión. Si disfrutaste este viaje por las criaturas más hermosas y raras del planeta, apoya el canal dejando tu like, compartiendo este video y suscribiéndote a Bestias Ocultas para seguir descubriendo los secretos más fascinantes del mundo animal. Activa la campana para no perderte los próximos episodios, porque muy pronto exploraremos nuevas criaturas sorprendentes, misteriosas y casi imposibles de creer. Gracias por acompañarnos una vez más. Y recuerda, la naturaleza siempre guarda secretos capaces de dejarnos sin palabras. Hasta la próxima.
Hace millones de años, la naturaleza creó criaturas tan hermosas y extrañas que parecen haber nacido en un mundo de fantasía. Algunas poseen colores imposibles, otras sobreviven en lugares donde casi nada puede vivir, y varias son tan raras que verlas en libertad es un privilegio que muy pocas personas tienen en toda su vida. Hoy, en Bestias Ocultas, viajaremos por selvas tropicales, montañas cubiertas de niebla, océanos helados y sabanas infinitas para descubrir las 20 aves más increíbles, hermosas y extraordinarias del planeta. Prepárate para conocer criaturas que parecen joyas vivientes, depredadores legendarios y especies tan misteriosas que desafían toda lógica de la evolución. Pero cuidado, porque algunas de estas aves parecen salidas directamente de otro mundo. Suscríbete ahora a Bestias Ocultas, activa la campana y comparte este video con tus amigos para que juntos descubramos los secretos más fascinantes del reino animal. Número 20. El rey de Sajonia, ave del paraíso. Algunas criaturas parecen desafiar toda lógica evolutiva, y esta ave es una de ellas. Desde la cabeza del macho emergen dos larguísimas estructuras negras tan finas como cables flexibles, decoradas con pequeñas placas azules iridiscentes que brillan como diminutas banderas de cristal. El resultado es tan extraño que muchos creen estar viendo una criatura extraterrestre. Durante el cortejo, el macho mueve estas increíbles antenas de manera independiente, creando movimientos ondulantes que parecen coreografías imposibles. Cada vibración refleja destellos azules entre la niebla de los bosques montañosos de Nueva Guinea, produciendo un espectáculo visual absolutamente surrealista. Curiosamente, el cuerpo del ave es relativamente pequeño y discreto, cubierto de plumas negras y blancas. Sin embargo, sus extraordinarios adornos lo convierten en uno de los pájaros más extravagantes jamás vistos. En medio de la selva húmeda, su danza parece un mensaje secreto enviado desde otro mundo hacia el corazón de la naturaleza. Número 19. El buitre barbudo. Entre las montañas más antiguas de Europa y Asia, sobrevuela una criatura silenciosa que parece salida de una leyenda medieval. El buitre barbudo no se comporta como otros carroñeros. Mientras la mayoría busca carne fresca, este impresionante gigante del aire desarrolló una especialidad mucho más extraña: alimentarse de huesos. Su método de caza es tan simple como brutal. Eleva enormes huesos a cientos de metros de altura y luego los deja caer contra las rocas hasta hacerlos estallar en fragmentos más pequeños. Después desciende tranquilamente para consumir los pedazos ricos en médula, aprovechando recursos que casi ninguna otra especie puede utilizar. Su gigantesca envergadura y su cola en forma de cuña le dan una silueta elegante y poderosa mientras planea entre los acantilados. Además, muchas veces sus plumas adquieren tonos rojizos porque el ave se baña deliberadamente en polvo rico en hierro, como si utilizara pigmentos naturales para decorar su propio cuerpo. Bajo la luz de las montañas, parece un antiguo guardián observando el mundo desde las alturas. Número 18. El cagú. En las selvas húmedas y silenciosas de Nueva Caledonia, habita una de las aves más misteriosas del planeta. El cagú parece un espectro elegante perdido entre la niebla tropical. Su plumaje gris azulado refleja tonos plateados bajo la luz del amanecer, mientras su gran cresta móvil le da la apariencia de un antiguo espíritu del bosque, observando cada movimiento desde las sombras. A diferencia de muchas aves tropicales llenas de color y ruido, el cagú se mueve lentamente sobre el suelo húmedo, casi sin hacer sonido. Busca insectos, pequeños reptiles y gusanos con una precisión tranquila que lo convierte en un cazador extremadamente eficiente. Pero cuando siente peligro, ocurre algo inesperado. De pronto abre las alas y revela intensas franjas negras y blancas ocultas bajo las plumas. La transformación visual es tan repentina que parece un truco de magia diseñado para intimidar depredadores. Además, el cagú posee una habilidad rarísima: puede cerrar sus fosas nasales mediante pequeñas válvulas especiales, evitando que el polvo entre mientras excava en el suelo del bosque. Número 17. El gran curazao. En las selvas tropicales de América Central, camina una criatura que parece pertenecer a la nobleza del bosque. El gran curazao avanza lentamente entre raíces gigantes y sombras verdes, con una elegancia silenciosa que impone respeto. El macho posee un plumaje negro intenso y brillante,
coronado por una espectacular cresta de plumas rizadas que le da una apariencia casi ceremonial. Pero el detalle más llamativo aparece justo sobre su pico. Una protuberancia amarilla brillante que resalta como una joya exótica bajo la luz tropical. Su cuerpo robusto y sus movimientos pausados transmiten una sensación de autoridad natural mientras busca frutas caídas, semillas y pequeños animales entre la vegetación. Las hembras, en cambio, presentan tonos rojizos y patrones complejos que les permiten camuflarse perfectamente entre hojas y ramas. Cuando el gran curazao atraviesa lentamente la selva, parece más un antiguo soberano recorriendo sus dominios que un ave común. Es una de esas criaturas capaces de transformar cualquier bosque en un escenario cinematográfico lleno de misterio. Número 16. El guan cornudo. En las montañas cubiertas de niebla de México y Guatemala, vive un ave tan extraña que muchos la describen como una leyenda viviente. El guan cornudo posee un cuerpo oscuro cubierto de reflejos verdes metálicos, pero lo que realmente lo vuelve inolvidable es la extraña estructura roja que sobresale sobre su pico como un pequeño cuerno brillante. Bajo la atmósfera fría de los bosques nubosos, este peculiar adorno le da un aspecto casi mítico, como si fuera una criatura salida de antiguos relatos mesoamericanos. Su pecho claro contrasta con el resto del plumaje, creando una combinación elegante y misteriosa entre luz y sombra. A pesar de su apariencia exótica, el guan cornudo lleva una vida tranquila alimentándose principalmente de frutos y hojas entre árboles gigantes cubiertos de musgo. Sin embargo, encontrar uno en libertad es extremadamente difícil. Es una de las aves más raras y amenazadas del continente americano. Verlo surgir lentamente entre la niebla parece un encuentro imposible con un ser oculto por siglos en las montañas tropicales. Número 15. La paloma nicobar. En las remotas islas del Océano Índico vive una ave tan brillante que parece hecha de metal líquido y piedras preciosas. La paloma nicobar no se parece en nada a las palomas comunes de las ciudades. Su plumaje iridiscente explota en tonos verdes esmeralda, cobre, azul y púrpura, cambiando de color cada vez que la luz atraviesa las hojas del bosque tropical. Las largas plumas que caen sobre su cuello parecen un manto ceremonial diseñado para un rey olvidado de la selva. Y justo cuando el observador queda hipnotizado por ese resplandor metálico, aparece otro detalle inesperado. Su corta cola blanca, intensa y luminosa, creando un contraste casi perfecto con el resto del cuerpo. Esta especie suele caminar tranquilamente entre manglares y pequeñas islas cubiertas de vegetación, moviéndose con una elegancia silenciosa que parece suspendida fuera del tiempo. Pero lo más increíble es su historia evolutiva. La paloma nicobar es el pariente vivo más cercano del legendario dodo extinguido. Contemplar esta ave es como mirar el último reflejo viviente de un mundo perdido para siempre. Número 14. El Tailor Bird. Algunas aves sobreviven gracias a la fuerza, otras gracias a la velocidad. Pero el Tailor Bird conquistó la naturaleza utilizando algo mucho más sorprendente: la precisión de un artesano. Esta diminuta ave tropical del sur de Asia mide apenas unos centímetros, pero posee una habilidad tan extraordinaria que parece imposible de creer. Con su fino pico, perfora cuidadosamente los bordes de grandes hojas y luego utiliza fibras vegetales o seda de araña para coserlas entre sí, exactamente como si estuviera manejando aguja e hilo. El resultado es un pequeño refugio verde perfectamente construido donde crea un nido oculto y seguro para sus crías. Cada puntada parece el trabajo de un miniaturista experto perdido entre la vegetación tropical. Mientras realiza esta delicada obra de ingeniería natural, el Tailor Bird emite fuertes cantos agudos que contrastan con su diminuto tamaño. En jardines y bosques húmedos, este pequeño arquitecto demuestra que incluso las criaturas más pequeñas pueden crear algunas de las maravillas más impresionantes de la naturaleza. Número 13. El estornino brillante púrpura. Cuando la luz del sol toca sus plumas, parece que un fragmento del cielo africano comenzó a moverse entre los árboles. El estornino brillante púrpura posee uno de los plumajes más hipnóticos del reino animal. Sus colores metálicos cambian constantemente entre azul eléctrico, violeta profundo y reflejos bronceados, como una joya viviente pulida por la naturaleza.
Sus intensos ojos amarillos destacan con una fuerza casi sobrenatural sobre el brillo oscuro de su cuerpo, creando una mirada imposible de ignorar. Aunque no es un ave grande, su apariencia luminosa le permite dominar visualmente la sabana y los bosques abiertos donde vive. Pero este pájaro no solo destaca por su belleza, es extremadamente inteligente y social. Produce silbidos complejos, sonidos inesperados e incluso imitaciones sorprendentes del entorno que lo rodea. En muchas ocasiones, grupos enteros de estorninos convierten el paisaje africano en un concierto salvaje lleno de ecos metálicos y movimientos brillantes bajo el sol ardiente. Número 12. El cisne trompetista. Cuando este gigante blanco despega sobre un lago cubierto de niebla, parece que una pequeña aeronave antigua acaba de elevarse hacia el cielo. El cisne trompetista es una de las aves voladoras más pesadas de América del Norte y posee una presencia tan majestuosa que transforma cualquier paisaje en una escena cinematográfica. Su cuerpo completamente blanco contrasta con un enorme pico negro brillante que parece tallado en obsidiana. Pero el verdadero espectáculo comienza cuando emite su llamado. Su voz profunda y resonante atraviesa lagos, pantanos y bosques húmedos como el sonido solemne de una trompeta gigantesca perdida en la naturaleza salvaje. Estas aves forman parejas increíblemente fieles, muchas veces durante toda la vida, desplazándose juntas sobre aguas tranquilas con una elegancia casi irreal. Durante décadas, estuvieron cerca de desaparecer debido a la caza excesiva, pero hoy vuelven lentamente a poblar humedales y lagos del norte. Ver un grupo de cisnes trompetistas cruzando el cielo al amanecer es contemplar uno de los espectáculos más nobles y conmovedores de la naturaleza. Número 11. El avestruz africano. En las inmensas sabanas africanas existe un ave tan gigantesca que parece desafiar las reglas mismas de la evolución. El avestruz africano no necesita volar para dominar el paisaje. Con casi 3 metros de altura y ojos enormes capaces de detectar movimiento a grandes distancias, esta criatura vigila el horizonte como un centinela del desierto. Pero lo realmente impresionante aparece cuando comienza a correr. Sus poderosas patas musculosas lo impulsan a velocidades sorprendentes que pueden superar a muchos caballos en distancias cortas. Cada zancada levanta polvo y sacude la tierra mientras atraviesa la sabana con una energía brutal. Durante la época de apareamiento, los machos despliegan sus plumas negras y blancas en elaboradas danzas llenas de movimientos teatrales, giros y reverencias que parecen rituales ancestrales bajo el sol africano. Incluso sus huevos son extraordinarios, enormes, pesados y considerados los más grandes del mundo entre todas las aves actuales. El avestruz es fuerza, velocidad y supervivencia convertidas en una sola criatura. Número 10. El buitre rey. En lo más profundo de las selvas tropicales de América Central y del Sur, existe un ave que parece diseñada por un artista obsesionado con el color y el misterio. El buitre rey no tiene el aspecto sombrío de otros carroñeros. Su rostro desnudo explota en tonos naranjas, amarillos, rojos y violetas, como si la naturaleza hubiese pintado sobre él una máscara ceremonial sagrada. Cuando despliega sus enormes alas de casi 2 metros, el bosque entero parece detenerse por un instante. Pero detrás de su apariencia casi fantástica se esconde un papel vital para el equilibrio de la selva. Su poderoso pico puede desgarrar pieles imposibles de abrir para otras aves, limpiando el ecosistema con una precisión silenciosa. En vuelo, aprovecha las corrientes cálidas con una elegancia hipnótica, flotando sobre los árboles como un antiguo espíritu tropical. Verlo atravesar el cielo es contemplar una mezcla perfecta entre ciencia, poder y belleza salvaje. Número 9. El calao terrestre abisinio. Pocas aves caminan con la autoridad de este gigante africano. El calao terrestre abisinio parece un guardián ancestral de la sabana, una criatura salida de las leyendas más antiguas del continente. Con casi 1,5 metros de altura, patas largas y un inmenso pico negro coronado por una estructura ósea impresionante, su silueta transmite respeto incluso antes de escuchar su voz. Y cuando finalmente emite su llamado, el paisaje cambia por completo. Su sonido profundo y retumbante viaja kilómetros a través de la hierba africana, como un tambor primitivo anunciando la presencia de un rey invisible.
Mientras avanza lentamente entre la vegetación, busca serpientes, insectos y pequeños reptiles con una paciencia calculada. Lo más fascinante es su compleja vida social. Estas aves viven en grupos familiares, donde los jóvenes ayudan a criar a las nuevas generaciones, un comportamiento extremadamente raro en el mundo de las aves. En muchas culturas africanas, observar a un calaos es contemplar un símbolo de fuerza, protección y equilibrio natural. Número 8. El ave secretaria. Elegante como un aristócrata y letal como un depredador perfecto, el ave secretaria domina las sabanas africanas con una presencia imposible de ignorar. Sus largas patas parecen las de una modelo caminando sobre la hierba dorada, mientras las plumas negras detrás de su cabeza recuerdan las antiguas plumas que utilizaban los escribanos reales. Sin embargo, bajo esa apariencia sofisticada, se esconde una máquina de caza extraordinaria. A diferencia de las águilas que atacan desde el cielo, esta ave persigue a sus presas caminando con calma entre la vegetación. Cuando encuentra una serpiente venenosa, todo ocurre en segundos. Sus patas golpean con una velocidad brutal, lanzando ataques tan precisos que pueden matar cobras antes de que logren reaccionar. Cada movimiento parece coreografiado por millones de años de evolución. Con casi 2 metros de envergadura y una mirada fría e inteligente, el ave secretaria no solo es una maravilla biológica, es una demostración viviente de cómo la naturaleza puede combinar elegancia y violencia en una sola criatura. Número 7. El kakapo. En las antiguas noches de Nueva Zelanda vive una criatura tan extraña que parece pertenecer a otra era del planeta. El kakapo, un loro gigante incapaz de volar, avanza lentamente entre los bosques cubiertos de musgo como un espíritu silencioso escondido en la oscuridad. Sus plumas verdes salpicadas de manchas negras lo convierten en un fantasma vegetal perfectamente camuflado entre helechos y árboles ancestrales. Pero lo verdaderamente fascinante ocurre cuando cae la noche. Los machos producen sonidos graves y profundos que resuenan por kilómetros, como tambores prehistóricos perdidos en la selva. Cada llamada vibra en el aire húmedo, creando una atmósfera casi mística. A diferencia de otros loros llenos de energía, el kakapo es tranquilo, curioso y sorprendentemente confiado con los humanos. Esa misma confianza estuvo a punto de condenarlo a la extinción. Hoy, cada ejemplar es vigilado cuidadosamente por científicos, convirtiéndolo en una de las aves más raras y protegidas del planeta. El kakapo no es solo un ave extraña, es un tesoro viviente que sobrevivió contra toda lógica. Número 6. El hoatzin. Si los dinosaurios hubieran dejado descendientes ocultos en la selva amazónica, probablemente se parecerían al hoatzin. Esta extraña ave sudamericana posee ojos rojizos, una cresta desordenada y un aspecto tan primitivo que parece detenida entre dos mundos, el pasado prehistórico y la naturaleza moderna. Sin embargo, lo más impactante no es su apariencia, sino su biología. El hoatzin se alimenta principalmente de hojas, y su sistema digestivo funciona de manera sorprendentemente similar al de una vaca. Dentro de su enorme buche, bacterias especiales fermentan el alimento, produciendo un olor tan peculiar que muchos lo llaman el ave apestosa. Pero el verdadero misterio aparece en sus crías. Los polluelos nacen con pequeñas garras funcionales en las alas, una característica extremadamente rara entre las aves actuales. Cuando sienten peligro, se lanzan al agua y luego trepan nuevamente a las ramas utilizando esas garras, como pequeños reptiles ancestrales regresando desde millones de años atrás. Observar un hoatzin es mirar directamente una página viva de la evolución. Número 5. El águila harpía. En lo más alto de la selva amazónica reina un depredador tan poderoso que muchas culturas indígenas lo consideran el verdadero señor del bosque. El águila harpía no parece un ave común, parece una criatura mítica esculpida para dominar los cielos tropicales. Su enorme cuerpo, cubierto de plumas grises y negras, transmite una sensación de fuerza brutal, incluso cuando permanece inmóvil sobre una rama. Pero sus verdaderas armas son sus garras. Alcanzan tamaños comparables a las de un oso
y poseen una presión devastadora capaz de atrapar monos, perezosos e incluso grandes aves entre las copas de los árboles. Cuando la arpía ataca, desciende entre la vegetación con una precisión casi sobrenatural, atravesando ramas y sombras a una velocidad impresionante. Su mirada intensa y la enorme cresta que se levanta cuando está alerta le dan un aspecto casi imperial. En las profundidades del Amazonas, verla volar entre la niebla y los gigantescos árboles es como observar a un antiguo dios de la selva reclamando su territorio. Número 4. El pingüino saltarrocas. En las islas más frías y salvajes del Atlántico Sur, vive un pequeño rebelde cubierto de plumas. El pingüino saltarrocas parece la estrella desenfrenada de un concierto de rock perdido entre tormentas oceánicas. Sobre sus ojos brillan largas cejas amarillas que caen hacia atrás como llamas agitadas por el viento, dándole una apariencia tan extravagante que resulta imposible olvidarlo. Pero su verdadera personalidad aparece cuando comienza a moverse. Mientras otros pingüinos avanzan torpemente, este desafía los acantilados saltando de roca en roca con una energía frenética. Las olas explotan violentamente a su alrededor, el viento golpea sin descanso y aún así continúa avanzando con una determinación increíble. Sus colonias son un auténtico caos sonoro. Miles de aves gritan, discuten y pelean por espacio en un escenario dominado por espuma marina y acantilados negros. Sin embargo, dentro del agua se transforma por completo. Allí deja de ser un pequeño saltador y se convierte en un torpedo viviente, capaz de perseguir peces y krill a velocidades sorprendentes bajo el océano helado. Número 3. El kiwi. En los bosques húmedos de Nueva Zelanda habita un ave tan extraña que parece creada por la imaginación de un científico soñador. El kiwi no vuela, casi no tiene alas visibles, y su cuerpo redondo cubierto de suaves plumas marrones recuerda más al pelaje de un pequeño mamífero que a un ave tradicional. Pero el detalle más extraordinario se encuentra en su largo y delgado pico. A diferencia de la mayoría de las aves, sus fosas nasales están ubicadas justo en la punta. Gracias a ello, el kiwi literalmente olfatea el suelo mientras camina entre hojas y raíces buscando gusanos e insectos ocultos en la oscuridad. Su vida nocturna lo convierte en una criatura silenciosa y misteriosa, casi invisible entre la vegetación. Y aún así, guarda otra sorpresa increíble. El huevo que pone la hembra es gigantesco en comparación con su cuerpo, uno de los más grandes proporcionalmente de todo el reino animal. El kiwi parece demostrar que la naturaleza no necesita alas para crear algo verdaderamente extraordinario. Número 2. La paloma coronada Victoria. Olvida por completo la imagen de las palomas comunes de las ciudades. En los bosques tropicales de Nueva Guinea existe una especie tan elegante que parece pertenecer a un palacio perdido entre la selva. La paloma coronada Victoria es la aristócrata absoluta del mundo de las aves. Su cuerpo azul profundo posee un brillo delicado y sofisticado, pero toda la atención se concentra en la magnífica corona de plumas finísimas que adorna su cabeza como una joya real. Cada pequeño filamento termina en diminutos puntos blancos que forman un encaje natural increíblemente perfecto. Cuando camina lentamente sobre el suelo del bosque, lo hace con una calma majestuosa, como si fuera plenamente consciente de su propia belleza. A pesar de su gran tamaño, esta ave rara vez necesita imponerse con agresividad. Su sola presencia domina el paisaje tropical. Y cuando abre las alas, aparecen destellos blancos intensos que contrastan con el azul de sus plumas, creando una escena tan hermosa que parece una pintura viva escondida en el corazón de Oceanía. Número 1. El ave del paraíso mayor. En las selvas montañosas de Nueva Guinea existe un ave que parece haber sido creada para demostrar hasta dónde puede llegar la belleza en la naturaleza. El ave del paraíso mayor transforma el bosque tropical en un escenario de espectáculo y seducción. El macho posee un cuerpo elegante de tonos marrón oscuro y borgoña. Pero el verdadero milagro aparece en los largos penachos dorados que brotan de sus costados como hilos de luz líquida.
Cuando llega el momento del cortejo, comienza una danza casi hipnótica. El ave se balancea sobre las ramas mientras despliega sus plumas formando una gigantesca cascada brillante que refleja cada rayo de sol entre la vegetación húmeda. Durante unos segundos, parece que el bosque entero arde en tonos dorados. Las hembras observan cada movimiento con fría atención, como jueces silenciosos de un concurso imposible. Solo los machos más elegantes y precisos logran impresionar. Ver este ritual en libertad no parece una escena real. Parece un fragmento de fantasía escondido en los rincones más secretos del planeta. Después de recorrer algunos de los rincones más sorprendentes del planeta, resulta imposible no sentir admiración por la increíble diversidad de la vida. Cada una de estas aves representa millones de años de evolución, adaptación y supervivencia. Algunas desarrollaron colores brillantes para conquistar parejas, otras perfeccionaron habilidades de caza casi imposibles y varias aprendieron a sobrevivir en ambientes extremos donde cualquier otra criatura desaparecería. Sin embargo, detrás de toda esta belleza, también existe una realidad preocupante. Muchas de estas especies están amenazadas por la destrucción de los bosques, el cambio climático y la actividad humana. Algunas sobreviven con apenas unos cientos de individuos en libertad. Y aunque parezcan criaturas lejanas, su desaparición afectaría el equilibrio natural del planeta entero. La naturaleza no es solo un espectáculo visual. Es un sistema vivo donde cada especie cumple una función esencial. Cuando protegemos animales, bosques y océanos, también estamos protegiendo nuestro propio futuro. Tal vez eso es lo más maravilloso de estos viajes por el mundo salvaje. Nos recuerdan que todavía existen lugares llenos de misterio, criaturas capaces de sorprendernos y paisajes que conservan una belleza pura y auténtica. Porque mientras existan aves capaces de llenar el cielo con colores imposibles y cantos extraordinarios, todavía habrá razones para seguir maravillándonos con nuestro planeta. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Cuál de estas aves te pareció la más hermosa, extraña o impresionante de todas? Cuéntanos en los comentarios porque nos encanta leer a la comunidad de bestias ocultas. Si disfrutaste este viaje por el mundo de las aves más increíbles del planeta, no olvides suscribirte y dejar tu like y compartir este video con tus amigos para que más personas descubran las maravillas ocultas de la naturaleza. Y prepárate, porque en el próximo episodio exploraremos criaturas aún más sorprendentes, misteriosas y espectaculares que parecen desafiar toda explicación. Nos vemos muy pronto en Bestias Ocultas. ¿Y si te dijera que todavía existen aves tan extraordinarias que parecen haber sido pintadas por la propia naturaleza con los colores del arco iris? Algunas poseen plumajes que brillan como piedras preciosas, otras realizan danzas imposibles y muchas viven escondidas en lugares donde muy pocos seres humanos han logrado llegar. En el episodio de hoy de Bestias Ocultas viajaremos por selvas, montañas, humedales y océanos para descubrir las 20 aves más hermosas, raras y sorprendentes del mundo. Quédate hasta el final, porque el primer puesto desafía todo lo que creías conocer sobre el reino animal. Suscríbete a Bestias Ocultas, comparte este video y acompáñanos en una aventura inolvidable por las mayores maravillas aladas de nuestro planeta. Número de posición 20. Pingüino de Sclater, Eudiptes sclateri. En las remotas islas subantárticas de Nueva Zelanda, donde el viento y el océano dominan el paisaje, habita uno de los pingüinos más escasos y desconocidos del mundo. El pingüino de Sclater destaca inmediatamente por las largas cejas amarillas que nacen sobre sus ojos y se prolongan hacia atrás como elegantes pinceladas doradas, otorgándole una expresión tan seria como inconfundible. Con cerca de 65 centímetros de altura, combina resistencia, agilidad y una sorprendente capacidad para sobrevivir en algunos de los ambientes más hostiles del planeta. Gran parte de su vida transcurre en mar abierto, donde recorre miles de kilómetros en busca de peces, calamares y crustáceos antes de regresar cada temporada a las mismas colonias rocosas para reproducirse. Durante el cortejo, las parejas realizan complejos rituales con movimientos sincronizados y potentes vocalizaciones que fortalecen sus vínculos. Debido a lo inaccesible de su hábitat, sigue siendo una de las especies menos estudiadas entre todos los pingüinos, aumentando aún más el misterio que lo rodea. Encontrarse frente a un pingüino de Sclater significa contemplar la extraordinaria capacidad de la naturaleza para crear vida incluso en los confines más fríos, salvajes y aislados del planeta. Número de posición 19. Pico zapato, Balaeniceps rex,
En los inmensos pantanos del África Oriental, donde el silencio solo se rompe por el murmullo del agua y el canto lejano de las aves, habita una criatura que parece haber sobrevivido desde la era de los dinosaurios. El picozapato es una de las aves más extraordinarias y enigmáticas del planeta, con una altura que puede superar el 1,20 m y un gigantesco pico de casi 25 centímetros, cuya forma recuerda a un antiguo zueco de madera. Posee un aspecto tan imponente que resulta imposible olvidarlo después del primer encuentro. Su estrategia de caza es un auténtico ejemplo de paciencia y precisión. Puede permanecer completamente inmóvil durante largos periodos, observando atentamente la superficie del agua hasta detectar el más leve movimiento. Entonces, en una fracción de segundo, lanza un ataque explosivo con una fuerza sorprendente, capturando peces pulmonados, anfibios e incluso pequeñas serpientes. El potente chasquido que produce al golpear su enorme pico resuena por los humedales como un tambor natural. Su mirada intensa y casi prehistórica transmite una sensación de misterio que pocas especies consiguen despertar. El picozapato demuestra que la naturaleza aún conserva criaturas capaces de hacernos sentir que hemos viajado millones de años hacia el pasado. Número de posición 18. Águila harpía, harpija. En las copas de las selvas tropicales de América vive la reina indiscutible del bosque. La águila harpía es una de las rapaces más poderosas del mundo y un símbolo de fuerza, elegancia y dominio absoluto. Con una envergadura cercana a los 2 metros y unas garras que pueden superar los 10 centímetros de longitud, posee la potencia suficiente para capturar perezosos, monos y otros mamíferos que habitan entre las ramas más altas. Su imponente presencia la convierte en el gran depredador de la selva. A pesar de su enorme tamaño, sorprende por una agilidad extraordinaria. Es capaz de maniobrar entre árboles gigantescos con una precisión impresionante, atravesando la vegetación densa sin perder velocidad ni equilibrio. Su característica cresta de plumas se eleva cuando permanece alerta, otorgándole una expresión majestuosa que inspira respeto. Cada vuelo representa una demostración perfecta de control, fuerza y experiencia acumulada durante millones de años de evolución. Debido a la destrucción de los bosques tropicales, encontrar una águila harpía en libertad se ha convertido en un privilegio reservado para muy pocos. Observarla surcando el dosel amazónico es contemplar uno de los mayores símbolos de la naturaleza salvaje y comprender por qué sigue siendo considerada una auténtica reina de los cielos. Número de posición 17. Gran calao indio, Buceros bicornis. Entre las frondosas selvas del sudeste asiático, aparece una silueta tan llamativa que parece pertenecer a una antigua leyenda. El gran calao indio es una de las aves más espectaculares del planeta. Su enorme pico amarillo, coronado por un prominente casco conocido como casque, le proporciona una apariencia inconfundible. Esta estructura no solo aumenta su belleza, sino que también actúa como una caja de resonancia que amplifica sus profundas llamadas, capaces de escucharse a varios kilómetros de distancia a través de la selva. Además de su extraordinario aspecto, desempeña un papel esencial en la conservación de los bosques tropicales. Se alimenta principalmente de frutos y recorre grandes distancias transportando semillas que más tarde darán origen a nuevos árboles. Su comportamiento reproductivo también resulta fascinante. Durante la incubación, la hembra permanece protegida dentro de una cavidad del tronco sellada con barro y restos vegetales, dejando únicamente una estrecha abertura por la que el macho le proporciona alimento durante varias semanas. Este impresionante ejemplo de cooperación y fidelidad convierte al gran calao indio en una de las especies más admiradas de Asia. Su presencia recuerda que la supervivencia de los grandes bosques depende también de criaturas tan extraordinarias como esta, auténticas guardianas de la biodiversidad tropical. Número de posición 16. Frailecillo atlántico, Fratercula arctica. Coronando nuestra lista, encontramos a una de las aves marinas más carismáticas y entrañables del planeta. El frailecillo atlántico, conocido como el payaso del mar, conquista a cualquiera con su inconfundible pico de vivos tonos naranja, amarillo y azul, que durante la época reproductiva alcanza su máximo esplendor. Con apenas 30 centímetros de longitud, esta pequeña ave demuestra que el verdadero tamaño de una especie no se mide por sus dimensiones, sino por su extraordinaria capacidad para sobrevivir en uno de los ambientes más exigentes del mundo, las frías costas del Atlántico Norte. Aunque en tierra firme camina con un aspecto torpe y divertido, bajo el agua se transforma en un nadador excepcional. Utiliza sus alas como auténticas aletas para impulsarse a gran velocidad y puede sumergirse a más de 60 metros de profundidad en busca de peces. Su habilidad para la pesca resulta asombrosa.
Gracias a unas diminutas espinas situadas en el paladar y a la fuerza de su lengua, es capaz de sujetar varios peces al mismo tiempo mientras continúa capturando otros, llegando a transportar más de 10 presas en un solo viaje para alimentar a sus polluelos. Cada primavera, miles de frailecillos regresan con una sorprendente precisión al mismo acantilado donde nacieron, formando enormes colonias que llenan el paisaje de vida, color y movimiento. Su fidelidad a la pareja y a su lugar de reproducción demuestra un extraordinario instinto de orientación que aún sigue fascinando a los científicos. Sin embargo, el cambio climático, la disminución de los recursos marinos y la contaminación de los océanos amenazan cada vez más a estas simpáticas aves. Número de posición 15. Ave del paraíso del rey de Sajonia, Pteridophora alberti. En las montañas cubiertas por la niebla de Nueva Guinea vive una de las aves más extraordinarias que la evolución ha concebido. El ave del paraíso del rey de Sajonia parece desafiar cualquier explicación lógica. Aunque apenas supera los 22 centímetros de longitud, el macho posee dos finísimos filamentos negros que emergen de su cabeza y terminan en pequeñas placas azul metálico, capaces de reflejar la luz desde cualquier ángulo. Estas sorprendentes estructuras pueden alcanzar más de 50 centímetros, convirtiéndose en uno de los adornos más espectaculares del reino animal. Cuando llega la temporada de reproducción, el bosque se convierte en un auténtico escenario. El macho balancea lentamente sus largos filamentos con una precisión asombrosa, haciendo que las placas describan movimientos circulares alrededor de su cabeza, como si flotaran suspendidas en el aire. No existe otra ave que realice una exhibición semejante. Durante mucho tiempo, los primeros exploradores europeos creyeron que aquellas plumas eran una falsificación, incapaces de aceptar que la naturaleza pudiera crear una criatura tan extraordinaria. Contemplar esta danza nupcial en plena selva es asistir a una de las manifestaciones más elegantes y fascinantes de la vida salvaje. Número de posición 14. Quetzal resplandeciente, Pharomacrus mocino. Pocas aves despiertan tanta admiración como el legendario quetzal resplandeciente, una auténtica joya de los bosques nubosos de Centroamérica. Considerado sagrado por las antiguas civilizaciones maya y azteca, este magnífico pájaro simboliza la libertad, la belleza y el equilibrio de la naturaleza. Su plumaje verde esmeralda produce destellos dorados gracias a un fenómeno óptico conocido como coloración estructural, mientras que su intenso pecho rojo crea un contraste capaz de dejar sin aliento a cualquier observador. Sin embargo, el rasgo que lo convierte en una auténtica leyenda son las larguísimas plumas de su cola, que en los machos adultos pueden superar el metro de longitud. Cuando atraviesa lentamente la niebla del bosque, parece que una cinta de luz verde flota entre los árboles. Su alimentación está estrechamente ligada a los aguacates silvestres, desempeñando un papel esencial en la dispersión de semillas y en la conservación de estos frágiles ecosistemas. Avistar un quetzal en libertad es un privilegio reservado para muy pocos viajeros. Más que observar un ave, es contemplar uno de los símbolos vivos más impresionantes que la naturaleza ha regalado al planeta. Número de posición 13. Martín pescador listado, Lacedo pulcheya. En las densas selvas tropicales del sudeste asiático, habita un ave que parece haber sido diseñada por un artista obsesionado con los detalles. El martín pescador listado rompe por completo con la imagen clásica de los martines pescadores. Su plumaje luce un elegante mosaico de franjas negras y blancas que recuerda el delicado trazo de una ilustración antigua, mientras que su llamativo pico rojo coral destaca como una pincelada de color entre el verde profundo de la vegetación. Con apenas 20 centímetros de longitud, su presencia resulta tan discreta como fascinante. A diferencia de otras especies de su familia, rara vez se lanza al agua para capturar peces. Prefiere permanecer inmóvil entre la maleza, confiando en su extraordinario camuflaje para sorprender insectos, pequeños reptiles y anfibios desprevenidos. Su paciencia es admirable. Puede esperar largos minutos sin realizar el menor movimiento hasta encontrar el instante perfecto para atacar con una velocidad fulminante. Encontrarlo en libertad exige experiencia, silencio y mucha perseverancia, pero cuando la luz atraviesa las hojas y revela el sofisticado dibujo de su plumaje, el espectáculo compensa con creces la espera. Es una auténtica joya escondida de las selvas asiáticas y uno de los martines pescadores más bellos y desconocidos del mundo. Número de posición 12. Arrendajo azul, Cyanocita cristata. Mucho más que un ave de brillante plumaje,
el arrendajo azul es considerado uno de los grandes estrategas del mundo natural. Habitante de los bosques de Norteamérica, destaca por sus intensos tonos azul cobalto, blanco y negro, una combinación que parece cambiar de intensidad bajo la luz del sol. Curiosamente, ese azul no proviene de pigmentos, sino de la estructura microscópica de sus plumas, capaz de reflejar la luz de una forma extraordinaria. Su verdadera grandeza, sin embargo, reside en su inteligencia. Posee una memoria excepcional, reconoce rostros, aprende rápidamente y puede imitar con notable precisión el grito de aves rapaces para ahuyentar competidores o alertar a su grupo del peligro. Además, desempeña un papel fundamental en los bosques al esconder miles de bellotas durante el otoño. Muchas de ellas nunca son recuperadas y terminan germinando, convirtiendo al arrendajo azul en un inesperado sembrador de árboles. Observarlo es contemplar una combinación perfecta entre belleza, ingenio y adaptación. Cada uno de sus movimientos demuestra que la inteligencia también puede llevar plumas. Número de posición 11. Martín pescador común. Alcedo atis. Pequeño, veloz y extraordinariamente preciso. El martín pescador común representa una de las mayores maravillas de los ríos y arroyos de Europa, Asia y el norte de África. Con apenas 16 centímetros de longitud, este diminuto cazador deslumbra por el intenso brillo azul turquesa de su espalda y el cálido tono anaranjado de su pecho, colores que parecen iluminar el paisaje cada vez que cruza sobre el agua como una flecha viviente. Su técnica de caza es una auténtica obra de ingeniería natural. Desde una rama observa pacientemente la superficie hasta localizar a su presa. En una fracción de segundo, calcula el efecto de la refracción de la luz y se lanza en un picado vertiginoso, atravesando el agua con una precisión casi perfecta y apenas levantando salpicaduras. Todo su cuerpo ha evolucionado para reducir la resistencia al impacto y convertir cada inmersión en un éxito. Aunque su tamaño es modesto, su eficacia como depredador resulta extraordinaria. Ver a un martín pescador común capturar un pez es asistir a una demostración magistral de velocidad, elegancia y perfección evolutiva, una escena que resume la extraordinaria armonía entre belleza y funcionalidad presente en la naturaleza. Número de posición 10. Ave fría carunculada amarilla, Vanellus malabaricus. En las llanuras abiertas de la India y del sudeste asiático, vive una ave que destaca por su elegancia natural y por una apariencia imposible de confundir. La ave fría carunculada amarilla posee una figura esbelta, largas patas adaptadas para recorrer terrenos secos y un llamativo par de carúnculas amarillas que sobresalen en la base del pico, formando una especie de máscara que le otorga una expresión vigilante y decidida. Su plumaje, de suaves tonos marrones y negros, le permite integrarse perfectamente en el paisaje, mientras que el intenso amarillo de su rostro rompe el camuflaje con un contraste espectacular. Pero su verdadero talento no reside únicamente en su belleza. Esta especie actúa como uno de los grandes centinelas de las sabanas asiáticas. Ante la presencia de cualquier depredador, emite fuertes llamadas de alarma que alertan no solo a su pareja, sino también a muchas otras especies que comparten el mismo hábitat. Gracias a este comportamiento, desempeña un papel esencial en el equilibrio del ecosistema. Resistente, valiente y extraordinariamente atenta, la ave fría carunculada amarilla demuestra que incluso las aves de apariencia más discreta pueden convertirse en auténticas guardianas de la naturaleza. Número de posición 9. Ave fría europea, Vanellus vanellus. Sobre los extensos prados y humedales de Europa y Asia aparece una de las aves más elegantes del continente. La ave fría europea cautiva por su silueta inconfundible, coronada por una larga y fina cresta que se balancea suavemente con el viento. Su plumaje iridiscente refleja destellos verdes, púrpuras y azulados bajo la luz del sol, ofreciendo un espectáculo de color que cambia constantemente según el ángulo desde el que se observe. Es una belleza discreta, pero extraordinariamente refinada. Durante la temporada reproductiva, el macho protagoniza una de las exhibiciones aéreas más impresionantes entre las aves limícolas. Asciende rápidamente, realiza giros inesperados, desciende en picado y ejecuta maniobras acrobáticas acompañadas por un peculiar sonido producido por sus alas. Cada vuelo constituye una demostración de fuerza, precisión y elegancia destinada a conquistar a la hembra. Aunque construye su nido directamente sobre el suelo, protege a sus polluelos con una valentía admirable, enfrentándose incluso a animales mucho más grandes que ella. La ave fría europea representa la perfecta combinación entre delicadeza, inteligencia y coraje,
convirtiéndose en una de las joyas más fascinantes de los paisajes naturales europeos. Número de posición 8. Secretario. Sagittarius serpentarius. Con una altura que puede superar el 1,30 m, el secretario domina las sabanas africanas con una elegancia que recuerda a un noble caminando por un inmenso salón natural. Sus largas patas, su porte erguido y las características plumas negras que sobresalen detrás de la cabeza le otorgan una apariencia inconfundible, razón por la que recibió un nombre inspirado en los antiguos secretarios que llevaban plumas tras la oreja. Sin embargo, tras esa imagen distinguida, se esconde uno de los cazadores más eficaces de África. A diferencia de la mayoría de las aves rapaces, el secretario caza caminando. Recorre decenas de kilómetros cada día explorando la sabana hasta localizar serpientes, lagartos o pequeños mamíferos. Cuando encuentra una serpiente venenosa, despliega una técnica asombrosa. Golpea a su presa con rapidísimos y potentes pisotones capaces de neutralizarla en cuestión de segundos. Su velocidad, precisión y extraordinaria coordinación lo convierten en un depredador único dentro del mundo de las aves. Ver a un secretario avanzar con serenidad entre la hierba dorada y, segundos después, transformarse en una máquina de caza casi perfecta, es una de las escenas más impresionantes que ofrece la fauna africana. Número de posición 7. Buitre rey, Sarcoramphus papa. En el corazón de las selvas tropicales de América Central y del Sur, sobrevuela una de las aves más imponentes y enigmáticas del continente. El buitre rey desafía todos los estereotipos asociados a los buitres. Lejos de presentar un aspecto sombrío, luce una espectacular combinación de blanco, negro y gris, mientras que su cabeza desnuda exhibe una sorprendente mezcla de tonos amarillos, naranjas, rojos y violetas que parecen pintados con los colores de un atardecer tropical. Con una envergadura cercana a los 2 metros, su sola presencia transmite autoridad y respeto. Aunque se alimenta de animales muertos, desempeña un papel esencial para la salud de los ecosistemas. Gracias a su poderoso pico, es capaz de abrir las resistentes pieles de grandes mamíferos, permitiendo que otras especies carroñeras también puedan alimentarse. De esta forma acelera el reciclaje natural de la materia orgánica y reduce la propagación de enfermedades. Su extraordinaria vista le permite localizar alimento desde grandes alturas, recorriendo enormes extensiones de selva con un vuelo silencioso y majestuoso. Ver al buitre rey planear sobre el dosel amazónico es contemplar a uno de los grandes guardianes invisibles de la naturaleza, una especie cuya belleza resulta tan sorprendente como la importante misión ecológica que desempeña. Número de posición 6. Joacín, Opisthocomus joacín. En los laberintos de ríos y bosques inundados de la cuenca amazónica, vive una de las aves más extrañas del planeta. El joacín parece un auténtico superviviente de tiempos prehistóricos. Su larga cresta despeinada, sus intensos ojos rojizos y su inconfundible silueta le confieren un aspecto casi jurásico, como si la evolución hubiera decidido conservar una pequeña ventana al pasado entre la exuberante vegetación tropical. Pero su singularidad va mucho más allá de su apariencia. Los polluelos nacen con pequeñas garras funcionales en las alas, una característica extremadamente rara entre las aves actuales que les permite trepar por las ramas para escapar de posibles depredadores antes de aprender a volar. Además, el joacín posee un sistema digestivo único. Fermenta las hojas en un buche altamente desarrollado mediante bacterias especializadas, un proceso muy similar al que utilizan los rumiantes. Esta adaptación le permite aprovechar un alimento que pocas aves pueden consumir, aunque también le proporciona un olor característico que le ha valido curiosos apodos entre las comunidades locales. Observar un joacín en libertad es descubrir una de las especies más primitivas, misteriosas y fascinantes que aún sobreviven en los bosques de Sudamérica. Después de contemplar estas 20 extraordinarias aves, resulta imposible no sentir una profunda admiración por la inmensa riqueza de la naturaleza. Cada especie que hemos descubierto representa millones de años de evolución, adaptación y equilibrio, demostrando que la vida siempre encuentra formas asombrosas de sorprendernos. Desde los bosques cubiertos por la niebla hasta las montañas más remotas, desde los grandes océanos hasta los humedales silenciosos, cada rincón de nuestro planeta alberga criaturas cuya belleza supera cualquier obra creada por el ser humano. Al observar el elegante vuelo de un quetzal entre los árboles, la impresionante fuerza de un águila arpía dominando el dosel de la selva, la delicada danza de un ave del paraíso, o la serenidad con la que un frailecillo desafía las olas del Atlántico, comprendemos que la naturaleza no solo crea animales, también crea emociones. Cada plumaje, cada canto y cada vuelo
cuentan una historia de supervivencia, de esperanza y de perfecta armonía con el entorno. Estas aves nos enseñan que la verdadera belleza no depende únicamente de los colores o de la rareza, sino también del papel que desempeñan dentro de los ecosistemas. Muchas dispersan semillas, que dan origen a nuevos bosques, otras controlan poblaciones de pequeños animales, y algunas mantienen el delicado equilibrio de los humedales y las selvas tropicales. Cuando una de estas especies desaparece, no solo perdemos un ave extraordinaria, también desaparece una parte irreemplazable de la historia natural de nuestro planeta. En un mundo donde el ritmo de la vida parece acelerarse cada día, detenernos unos minutos para admirar estas maravillas nos recuerda la importancia de valorar lo esencial. La naturaleza continúa ofreciéndonos paisajes capaces de transmitir paz, inspiración y esperanza. Para muchas personas, especialmente para quienes han acumulado la experiencia de toda una vida, contemplar la belleza de un ave en libertad significa reencontrarse con recuerdos, emociones y con el inmenso respeto que merece toda forma de vida. Cada uno de nosotros puede contribuir a proteger este legado. Respetar los bosques, cuidar los ríos, conservar los humedales y apoyar la protección de la fauna salvaje son pequeñas acciones que pueden marcar una enorme diferencia para las generaciones futuras. La conservación comienza con el conocimiento, y conocer estas especies es también aprender a amarlas y a comprender por qué merecen seguir volando libres. En Bestias Ocultas, creemos que cada documental es mucho más que un simple viaje por la naturaleza. Es una invitación a descubrir, aprender y compartir el extraordinario patrimonio natural que todavía conserva nuestro planeta. Esperamos que este recorrido haya despertado en ti la misma admiración que sentimos al preparar este vídeo, y que cada imagen permanezca en tu memoria como un recordatorio de que aún existen lugares donde la naturaleza continúa escribiendo sus historias más extraordinarias. Hemos llegado al final de esta increíble expedición por las 20 aves más hermosas, raras y fascinantes del mundo. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Cuál de todas estas especies ha conquistado tu corazón? Escríbelo en los comentarios y comparte tu experiencia con toda la comunidad de Bestias Ocultas. Si disfrutaste este viaje, suscríbete al canal, activa las notificaciones, deja tu me gusta y comparte este vídeo con tus amigos y familiares para que más personas descubran las maravillas de la naturaleza. Gracias por acompañarnos. En el próximo episodio exploraremos criaturas aún más sorprendentes que te demostrarán que nuestro planeta sigue guardando secretos capaces de dejar sin aliento. Hasta la próxima aventura.